Hola a todos y todas. Lo primero de todo quería haceros dos aclaraciones. La primera es que este vídeo va a ser un poco como un editorial, es decir, yo voy a dar mi opinión sobre un tema en concreto, evidentemente basado en ciertas cuestiones que doy por hecho y que se dan generalmente por hecho y que se dan como ciertas, pero al final va a ser mi opinión y de hecho me gustaría que vosotros me dierais la vuestra, tanto si estáis de acuerdo conmigo como si no. Mientras sea desde el respeto se puede decir cualquier opinión, así que os animo que me lo dejéis en los comentarios. Además también animo e incluso reto al pasquino si me quiere contestar. Si quiere aportar también a cualquiera de ellos y de ellas, de las que forman parte del pasquino, que aporten pues su opinión. Ya sabemos que el barroquista y Luis Pastor van a decir lo contrario, pero oye, pues eso, que si queréis pasquineros pues meteros también en este tema porque os resulta interesante o lo que sea, o porque queréis decir algo todo lo contrario a lo que yo diga, pues bienvenidos, me podéis contestar perfectamente. Y la segunda cuestión que os quería comentar es que, pues aunque creo que no os sorprenderá a nadie, porque lo sabréis seguramente, yo soy una persona feminista. Me considero feminista porque busco la igualdad en derechos, en oportunidades y en deberes de absolutamente todas las personas. ¿Y por qué lo digo? Pues porque este vídeo va a ser un vídeo en el que el feminismo y la perspectiva de género va a ser muy importante. De hecho va a ser el tema principal a tratar. Entonces, para que estéis avisados y que sepáis por dónde va a ir las cosas. Porque últimamente, que aunque el feminismo parece que está de moda, también parece que tiene una connotación política y que se van pues eso, haciendo incendios por cualquier lugar donde se ponga la palabra feminismo, y no quiero que es lo que ocurra esto con este vídeo, ¿vale? Porque este vídeo no tiene absolutamente ninguna connotación política, pero sí es un vídeo con una perspectiva de género y un vídeo desde la perspectiva feminista, porque va a ser el tema prácticamente central a tratar. ¿Vale? Bueno, pues aclaradas estas dos cuestiones, vamos al meollo. Que el meollo es por qué de repente hay tantas mujeres artistas en la historia. Pues eso, ¿por qué ahora de repente aparecen? ¿Han estado escondidas y de repente han salido de su escondite y de repente no las hemos encontrado? Bueno, algunas sí. Por ejemplo, Hilma af Klint, ya os lo conté en este vídeo de aquí, que ella tuvo toda su obra y toda su producción en secreto y que ella misma decidió que no se expusiera unos cuantos años después de su muerte. En los años 80 fue cuando se descubrió todo lo que esta mujer había hecho y de hecho pues puso patas arriba a los cimientos del arte contemporáneo y sobre todo del arte abstracto. Vale, eso pasó con Hilma, pero ¿ha pasado con el resto igual? ¿Ha pasado lo mismo? Pues eso es lo que vamos a ver, o por lo menos mi opinión en respecto a todo esto en este vídeo. Evidentemente, pues sí, lo de Hilma fue algo excepcional, porque no todas las mujeres fueron como ella, ni su producción, ni el hecho de estar en secreto y oculta. ¿Qué ha pasado con todas las mujeres que ahora mismo están apareciendo y que de repente muchas de ellas son súper importantes, nos damos cuenta que son unas artistazas, pero que es que no las hemos conocido, entre comillas, hasta hace poco? ¿Por qué se da todo esto? Bueno, yo tengo varios factores o varias causas que creo que por qué ha pasado esto. Uno de ellos evidentemente tiene que ver con el feminismo directamente, porque estamos en un momento feminista en general, mucho que les pese a algunos, y evidentemente eso cala en la sociedad para bien o para mal para algunos, y cala y hace que veamos las cosas desde otra perspectiva. Entonces al estar en un momento, en no sé qué ola del feminismo estamos ya, al igual que tampoco sé en qué ola del coronavirus estamos, pues ese feminismo va calando en las personas y hace que cambiemos ciertos puntos de vista y nos demos cuenta de ciertas cuestiones. Eso por un lado, pero creo que hay que irse más para atrás. Y hay que irse al origen de nuestra disciplina, la historia del arte, porque es una disciplina que es muy nueva. Al contrario que las matemáticas, la geografía, la historia, la física, la química, eso llevan siglos y siglos y siglos estudiándose. La historia del arte como tal, en realidad no.
nació en el siglo XIX. Sí es verdad que tenemos a Plinio el Viejo, a Vitruvio, a Vasari, ¿vale? A Pacheco, por ejemplo, en España, que hacen una especie de historia del arte, pero yo personalmente no lo podría llamar una historia del arte. De hecho, a Vasari se le considera el padre de la historia del arte, pero en realidad no lo es, porque un historiador del arte, en teoría, tiene que conocer no todo el arte que exista, porque eso es inabarcable, ¿vale? Pero tiene que conocer lo más que pueda de arte sin juzgarlo, saber las causas, saber el porqué, saber en qué interviene después o qué, digamos, en qué influye después, conocer los autores y, bueno, etcétera, etcétera, la sociedad del momento, la política del momento, todo aquello que va alrededor del arte, porque el arte no se puede separar de su sociedad, ni de su momento y contexto histórico, ni de su lugar geográfico. Todo eso lo tiene que saber un historiador del arte, pero sin juzgarlo. Yo no puedo decir, o sea, yo puedo decir que como Lenis Rodinova me gusta más el gótico que el neoclasicismo. A mí me gusta más, pero yo no puedo decir que el gótico sea mejor que el neoclasicismo, porque ningún estilo, ni ningún, bueno, sí, en calidad artística sí, pero ningún estilo es mejor que otro, ¿vale? Y eso evidentemente ni Vasari, ni Plinio el Viejo, ni Pacheco, ni Vitruvio lo hacían, porque lo que hacían era dar su opinión, además casi siempre acotado bastante en el tiempo, alrededor, por ejemplo, Vasari lo escribió en 1550 y habla pues desde Cimabue hasta pues Miguel Ángel y poco más, con lo cual es un momento concreto en la historia, ¿vale? Aparte que a Miguel Ángel le pone por las nubes. Entonces, para mí eso no es historia del arte. La historia del arte, como tal, comienza, como digo, en el siglo XIX. ¿Y quién la estudia, quién la crea, quién revisiona toda la producción artística que se ha ido haciendo a lo largo de los siglos y de siglos? Pues lo hacen hombres heteros blancos. Bueno, lo de heteros lo presupongo yo, porque a lo mejor había alguno gay, pero creo que salido del armario ninguno, así que vamos a decir heteros. Y evidentemente estas personas tenían su propio sesgo. Claro, porque ellos son del siglo XIX, lo ven todo con los ojos del siglo XIX, en el que precisamente en ese momento a la mujer se la tenía menos estima que en épocas anteriores y evidentemente que después. Y también hay que tener muy en cuenta, que a veces se nos olvida, que estamos hablando de un momento muy, aunque existen los historicismos y los orientalismos y todo lo que tú quieras, pero es un momento, esa historia del arte es muy eurocentrista, ¿vale? Nos olvidamos prácticamente de Asia, de África sobre todo, de Sudamérica y Centroamérica olvidadísima, y bueno, de Estados Unidos, Canadá y demás, bueno, pues eso sí que se estudia un poco más, ¿no? Pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, estas personas, como digo, repito, hombres blancos heteros, son los que hacen la historia del arte. Y son los que hacen la historia del arte con sus ojos y con sus prejuicios, que aunque quisieran ser muy objetivos y quisieran hacer de la historia del arte una ciencia, que lo es, que ahora mismo lo es, no lo consiguieron, porque lo que hicieron, aparte de olvidarse del resto del mundo, como digo, porque es bastante eurocentrista este planteamiento que ellos hacen en este momento, también es muy machista y se olvidan de la mitad de la sociedad europea, vamos a decirlo así, aparte del resto de sociedades. Se olvidan completamente, o las olvidan a propósito o las tapan a propósito en muchas ocasiones. Entonces, en ese momento a la mujer no se la tiene mucha consideración y eso es lo que, lo que se refleja en su historia del arte. Y el problema es que esa historia del arte, eso es lo que hemos estudiado los historiadores del arte hasta hace... Bueno, se sigue estudiando a estos autores porque evidentemente son muy importantes, pero a día de hoy todavía, bueno, vale, yo dejé la carrera hace ya unos cuantos añitos, yo la empecé hace, bueno, no sé si decir los años, bueno, empecé en el 2002 y como digo, la carrera que a mí se me enseñó de historia del arte, ojo, estoy hablando de la carrera, no de un estudio en bachillerato, no, la carrera, pues evidentemente es totalmente con una visión muy machista, porque yo no di prácticamente ninguna mujer.
alguna, pero muy poca. Sobre todo das mujeres en el siglo XX, evidentemente, porque es que ahí ya taparlas sería imposible, pero en siglos anteriores, ¿a cuántas damos? A muy poquitas. Yo recuerdo en barroco descubrir la Roldana, Luisa Roldán, y quedarme así en plan, ¡oh! Una mujer escultora de la corte, ¿hola? Dije, esto no lo había visto en mi vida. O sea, y eso fue una total excepción, porque no dimos generalmente mujeres. Entonces, también hay que tener en cuenta, como digo, que la historia del arte es reciente como disciplina, porque apenas, pues ya digo, que empieza en el siglo XIX, pero ojo, como carrera es muchísimo más nueva. Está en pañales, por lo menos en España. Para que os hagáis una idea, la carrera de Historia del Arte como tal no ha existido hasta 1993, hace menos de 30 años. Se estudiaba dentro de primero de las disciplinas de Filosofía y Letras y luego de Geografía e Historia, pero como, digamos, como un apartado dentro de esas carreras. Pero como carrera apenas tiene, como digo, 29 años. Eso es muy poco tiempo para una carrera. Imaginaros filosofía, matemáticas, economía, no sé, comparad, ¿vale? O sea, es que no hay punto de comparación, esto lleva siglos estudiándose en comparación con la historia del arte. Y entonces, claro, el que esté tan en pañales hace que evidentemente, pues como hace tan poquito que existe, lo que se estudia, como he dicho, como he repetido muchas veces ya, es pues lo que más o menos empezó con el siglo XIX y un poquito más novedoso después. Pero eso es lo que nos empapamos, y de hecho yo daba por hecho en la carrera que no había mujeres artistas, porque, o sea, es que no te lo llegas a plantear en realidad, no te paras a pensar, a decir, jolín, solo nos están diciendo hombres, ¿había mujeres artistas? Porque lo das por hecho, porque lo tienes así ya metido en la cabeza y no te lo planteas. Y entonces, claro, ¿por qué está surgiendo este movimiento revisionista de la historia y de la historia del arte? No solo de la historia del arte. Apenas llevamos 30 años estudiando esta carrera. Y es como que se ha necesitado un poco de poso. Evidentemente todas estas cuestiones siempre necesitan un poco de tiempo para que alguien se replantee y diga, hey, que igual no estamos estudiando la verdad, así en mayúsculas. Igual estamos, no digo que lo que estudiemos sea mentira, no, porque Bernini ahí está, Velázquez ahí está, pero ojo, que es que igual hay también otra verdad que estamos obviando, que hemos tapado y que hemos olvidado y que es igual de importante que la que estamos dando, que es el caso de las mujeres artistas. Y claro, si os dais cuenta, no sé vosotros si sois historiadores o si hay alguno que estudie historia del arte, pero la mayoría de nuestra carrera, solo hay que ver las orlas, está compuesto por alumnos chicas, mujeres. Yo estudié en Madrid y estudié en Valladolid, en los dos sitios, y la mayor parte éramos mujeres las que estábamos estudiando esta carrera. Entonces, claro, eso también influye, porque al final los hombres, pues tú a los hombres les das un listado en la historia del arte de tropecientos artistas, son todos hombres y no se plantean, o les cuesta más planteárselo, porque al fin y al cabo, no digo que lo hagan a propósito, pero son del centro, ellos, el hombre, y entonces pues es como lo dan por hecho, que yo también lo di por hecho y yo era mujer, ¿vale? Pero así ha habido una serie de personas, sobre todo mujeres, aunque también muchos hombres, que se han ido dando cuenta y han dicho, ojo, que es que estamos obviando esto, que es que yo me estoy poniendo a estudiar y aquí están apareciendo un montón de nombres femeninos y que han sido muy importantes a lo largo de la historia y que no se estudian en la carrera, o que no le damos la importancia, porque, por ejemplo, hasta hace 4 días tú preguntabas a cualquiera, sobre todo si no estaba muy interesada en la historia del arte, por una mujer artista, y ¿qué te contestaban? Frida. Y ya está.
que yo no la voy a criticar a Frida, y mucho menos llevando estos pendientes maravillosos que me las regalaron los Reyes Magos. Frida para mí creo que es una artista bastante valiosa, a mí me gusta. El problema no creo que sea que esté sobrevalorada, sino que está sobreexpuesta. O sea, se hacen pendientes de Frida, que yo los llevo con mucho orgullo y genial, y de hecho reivindico, así es una manera de reivindicar el papel de la mujer en el arte, al igual que esta maravillosa sudadera del Carrefour, que nadie me ha pagado por publicidad, pero es que es maravillosa, me queda grande pero no me importa. La cuestión es que Frida, por ejemplo, es una mujer que además su obra se valía de sí misma, de su propia imagen en su obra, con lo cual ha sido un icono de un icono, o sea, de su propio icono, y ha estado sobrevalorada, y hasta hace 4 días no se sabía otra artista mujer, nada más que Frida, y solo Frida, y bueno, se puso mogollón de moda como Audrey Hepburn, que parecía que no había ninguna otra actriz clásica, que es maravillosa, que yo no lo critico, pero hay muchas más también, ¿vale? Pues eso mismo ha pasado con las mujeres en el arte. Entonces creo que ya es el momento. Hace ya tiempo que llega gestándose todo esto, y es el momento en el que muchas personas, muchas mujeres, pero también muchos hombres, como vuelvo a repetir, se están preguntando y se están diciendo: esto no me cuadra lo que yo he estudiado con lo que estoy investigando, porque sobre todo las personas que han dado el cambio son personas que investigan. Yo no soy investigadora, no sabría ni por dónde empezar, pero sobre todo las personas que van a las fuentes. María, ¡di la fuente! ¡Di la fuente de la investigación! ¡Di la fuente! Van a las fuentes, prácticamente casi como que viajan en el tiempo hacia esos momentos en la historia, son los que se han dado cuenta de que la mujer era mucho más importante de lo que nos han hecho ver, y que dentro del arte muchísimo más de lo que pensábamos. Parece como que las mujeres solo podían ser musas, amantes, madres y esposas, pero no podían ser artistas. Bueno, pues sí, lo eran, y hay ejemplos muchísimos. Y además os quería hablar de ciertas personas que yo conozco sobre todo a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, que ya sabéis que es donde más me muevo, que han ido haciendo que todo este movimiento, por ejemplo, llegara a mí. O sea, quiero decir, yo, como digo, cuando estudié la carrera, pues estaba así como los caballos, ¿no? Pues eso es todo lo que te enseñan, pues tú te lo crees y ya está. Pero en los últimos años vas viendo que hay ciertos movimientos, hay ciertos estudios, hay ciertas personas que empiezan a remover y a sacar cosas, y entonces empiezas, en vez de estar así, empiezas a ver más, ¿no? Y quería nombraros unas poquitas, muy poco porque quiero que el vídeo sea corto. Pero creo que es importante porque son las que a mí, digamos, me están sirviendo para abrir la mente, bueno, la mente la tengo abierta porque acepto bastante y sé el hecho de que había mujeres artistas, pero sobre todo me están dando a conocer muchas mujeres artistas que yo no conocía. Y bueno, pues no son las únicas personas que están haciendo este trabajo, ni mucho menos, ni las más importantes, no, simplemente son las que yo conozco, o las que conozco de primera mano, ¿vale? Pero hay muchísimas más personas, muchísimas más asociaciones, sociedades, lo que sea, que están en este tema, pero yo os voy a hablar de estas porque son las que conozco. Y quería hablar con la plataforma-asociación La Roldana, que es que de hecho hoy mismo me he enterado de que ya no es plataforma, sino que se han creado como asociación, es decir, han dado un paso más. La Roldana de hecho además ha cumplido ahora un añito, o sea que lleva muy poquito tiempo, y surge de la idea de sobre todo dos mujeres que se dan cuenta que pues lo que estamos hablando, que las mujeres se las ha tenido así como a un lado apartadas y no se las ha reconocido como artistas. Y entonces se ponen a investigar, empiezan a mover y a conocer un montón de gente, y ahora mismo la plataforma, bueno, perdón, la asociación, no sé cuántas personas lo conforman, pero son un porrón, son un montón. De hecho os podéis meter en la página web, ahí tienen un montón de información. Y lo que ellas en un principio, digamos, su objetivo principal, que luego tienen varios más, pero el primero de todos es que en el currículum académico del bachillerato, y si puede ser también en la ESO, se incluyan a estas mujeres artistas,
¿vale? De hecho han creado 3 catálogos, uno para Historia del Arte de Bachillerato y otro para Fundamentos del Arte 1 y 2, también de Bachillerato, en el que han reunido una serie de artistas que ellas creen que son las indispensables o las mínimas que habría que meter, que al igual que estudiamos, como digo, a Bernini, a Velázquez o yo que sé, a Rubens, pues también estudiar a Clara Peters, a Artemisa Gentileschi, la Roldana, que por cierto, por eso se llaman ellas las Roldanas, por Luisa Roldán, como digo, escultora de la corte del barroco español, maravillosa, que también hablo de ella un poquito en este vídeo aquí en el que hablo del Belén. Entonces, bueno, ellas lo que quieren es que se incluya en el currículum académico, que sea obligatorio dar a estas ciertas mujeres artistas que fueron tan importantes como los hombres que ya se dan. Y como digo, han creado un catálogo que está disponible, os lo podéis bajar en PDF y demás, y la verdad que está genial, está muy bien, como creo, pues para empezar a dar a conocer a ciertas mujeres que dices, pero ¿cómo no daban esto? Pues son artistas muy buenas y que no tienen nada que envidiar, salvo la fama quizás, a los artistas hombres, y entonces ellas piensan que sería obligado de incluirlas en el currículum académico, y de hecho este verano llevaron 58.000 firmas al Ministerio de Educación para que se hiciera esto, ¿vale? Entonces, bueno, se supone que ahora está en trámites en el ministerio, lo están estudiando y demás, y oye, ojalá lo consigan porque yo creo que es una iniciativa buenísima. Y como estas también hacen charlas, coloquios, yo sé que se reúnen cada 2 por 3, vamos, que es una ahora asociación que merece mucho la pena seguir y tener en cuenta. Otra persona que también abre mucho los ojos en este aspecto es Sara Ruballo, la gata verde, que muchos de vosotros seguro que la conocéis porque aparte de ser historia del arte es youtuber. No me comparéis con ella porque es que no tengo nada que ganar no, las comparaciones son odiosas. Entonces, bueno, además ella colabora en El Condensador de Flujo, que es un programa de televisión de la 2, de Televisión Española, que para los que no seáis de aquí, no sé si la podréis ver a través de la página web de radiotelevisionespañola.es. Y bueno, ese programa es sobre historia y ella habla también sobre arte en ese programa. Bueno, pues Sara Ruballo junto a Ana Gallego han escrito un libro que se llama Pintoras y que acaba de salir ahora mismito al mercado. Es una recopilación cronológica de mujeres pintoras a lo largo de la historia. Este primer libro va desde el 550 a.C. hasta el 1900, pero ellas dicen, y hay unas 242 pintoras. Ellas dicen que han recopilado más de 3.200 y que la idea es hacer varios volúmenes, o sea, seguir adelante en la cronología, y que continuamente están descubriendo más y más, porque cuando más te empiezas a meter, pues al final más vas descubriendo, porque pintoras te llevan a otras pintoras o escultoras y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un libro que ahora mismo acaban de sacar y que creo que es muy interesante y que viene dentro de este movimiento revisionista de la historia del arte. Otra persona que me parece que la he descubierto hace poco, además, no hace mucho que la he descubierto, es Isa Mellén. Y bueno, ella tiene un hashtag que lo tengo aquí escrito que se llama ¿Cómo ocultar a las mujeres en la historia? Y ella con este hashtag lo que ha ido haciendo es, sobre todo en torno al románico, y el románico sobre todo del País Vasco, que es la especialidad suya. Ella es filósofa e historiadora del arte y está especializada en la época medieval y sobre todo en Álava. Pero bueno, en el País Vasco en general pues ella sabe bastante, y entonces es muy curioso cómo a lo largo de la historia representaciones de relieves y esculturas de mujeres le han dado una explicación muchas veces súper mega rocambolesca, ¿vale?, por no verlo desde un punto de vista femenino, feminista, de género, como lo queréis llamar. Podéis seguir ese hashtag y veréis de explicaciones rocambolescas de la cuadratura del círculo, de darle vueltas, de buscarle 3 pies al gato y decir, pero si es que si lo ves desde el punto de vista de una mujer es mucho más sencillo y más claro, es que no os dais cuenta. Y además ella también ha sacado un libro, Tierra de Damas,
en el que habla de todas estas mujeres, sobre todo en el románico de Álava, que gracias a ellas se realizaron un montón de iglesias y que se han olvidado, sus nombres se han olvidado, se han borrado casi a propósito de la historia, porque claro, ¿cómo una mujer va a ser una mecenas de una construcción de una iglesia? Imposible, las mujeres en la Edad Media además no tenían ningún poder ni nada, ¿no? ¿O sí? ¿No? Pues eso más o menos es lo que nos viene a explicar Isabel Meyen, que bueno, pues es estupenda, es majísima además, la mando un saludo desde aquí y os la recomiendo que la sigáis en Twitter y que busquéis ese hashtag por favor, porque es que a veces es en plan, pero pues eso, que es que buscarle tres pies al gato. Y otra persona de la que os quería hablar también es Marga Sánchez Romero, es una arqueóloga que también colabora en el Condensador de Flujo, que a mí me encanta escucharla porque bueno, habla sobre todo de la prehistoria, ya su campo de estudio es la prehistoria, sobre todo de la mujer, de la niñez, de lo cotidiano, y yo es que de la prehistoria precisamente no entiendo nada ni conozco nada y la verdad que da gusto escucharla. Y ella también claro, estudia todo esto que parecía que no es importante, ¿no? Porque parecía que la mujer era la que se quedaba en la cueva haciendo la comida, cuidando al abuelo, a las personas ancianas, a los niños, y como que esto no es importante. Pero digo, como dice ella, no es importante el alimento, vale, el hombre es el que caza, vamos a dejarlo de momento así en eso, pero si alguien no cocina ese alimento, te mueres, porque hay alimentos que no se pueden consumir crudos, que necesitan una preparación, que necesitan unos utensilios para esa preparación. ¿Y qué pasa? Que es más importante, como dice ella en una charla que escuché el otro día, es más importante la lanza con la que se mata al animal que los cuencos o los recipientes donde luego se cocina, o el cuchillo con el que se corta esa carne después. Serán igual de importantes para la supervivencia de esa sociedad. Al igual que será igual de importante el cuidado de los niños para que esa sociedad crezca, y el cuidado de las personas enfermas o ancianas, pues para que las enfermas se pongan buenas y las ancianas tengan un nivel de vida mejor y que vivan más años. ¿O eso no es importante? Entonces, bueno, pues Marga cuestiona todo esto, además que también nos demuestra que no siempre solo eran cazadores los hombres, sino que también mujeres, y no siempre eran las mujeres las que se encargaban del cuidado y de la alimentación, sino que también había hombres. Entonces es como que nos pone un poco patas arriba, le da la vuelta a todo lo que creíamos establecido y que era así, y evidentemente con hechos científicos y demostrados con excavaciones arqueológicas y estudios, pues ella está demostrando pues que pues tan así no era, no es todo blanco y negro, ¿vale? De hecho nunca nada es blanco y negro, siempre hay grises, muchísimos y muchísimos colores. Y también quería hablaros de Carmen Narán. Ella no es historiadora ni historiadora del arte, pero siempre le ha gustado muchísimo el arte, de hecho era profesora de plástica, aparte de hacer unas miniaturas, unas casas de muñecas impresionantes. Lo que ella se encarga todos los días desde el 2019 es de presentarnos a una mujer artista, sobre todo suelen ser pintoras. Y esto me parece una labor estupenda, porque es verdad que lo lleva haciendo todos los días, nos presenta a una nueva sin repetirse desde el 19, ¿vale? O sea que lleva unas cuantas. Casi siempre son mujeres que no son conocidas, es decir, no nos habla de Frida o de Tamara Lempicka, ¿vale? Sino mujeres que yo no había oído en mi vida y que nos pone obras muchas veces de ellas y digo, ostras, pues es que serán muy buenas, o por lo menos no tan peores que los hombres, ¿sabes? A la par, eran geniales. Y entonces ella, bueno, pues todos los días nos presenta a una diferente. Sí que es verdad que muchas veces no encuentra información suficiente y solo tiene apenas un par de obras y puede decirnos un par de líneas de su vida, pero hay otras en las que se conoce más y nos muestra más obras y nos cuenta pues parte de su biografía. Y bueno, la verdad que, hola Carmen, un saludo, porque la verdad que es maravillosa esa labor que haces. Y me comenta además que, aparte de llevar desde el 2019 todos los días escribiendo sobre una mujer diferente, tiene como un listado de 2000.
¿vale? Ya os he dicho, o no sé si lo he dicho, que Sara Ruballo y Ana Gallego tenían un listado de 3.200, ¿vale? O sea, lo estoy diciendo todas estas cifras para que no penséis que, bueno, sí hay mujeres artistas, pero eran 10. No, ¿vale? O sea, muchísimas. Y luego también quería nombrar, pues, a muchos, por ejemplo, del Pasquino, al Barroquista, a Cipripedia, a Luis Pastor, que él no es historiador del arte, pero él hizo sacar un cuadro del Depósito al Museo del Prado, un cuadro de una mujer. Se empecinó, por iniciativa propia suya, movilizó todo Twitter, un montón de redes sociales y creo que hasta llegó a los telediarios y todo. Y lo que él quería y consiguió era que el Museo del Prado tenía un cuadro de Rosa Bonheur que se llama El Cid, que es un león, y lo tenía en el Depósito. Y era un cuadro que él pensaba, y piensas, y yo también, que tenía todo el derecho de estar en las salas, expuesto, porque era un cuadro que además está muy bien conservado. ¿Y por qué no puede estar Rosa Bonheur colgado en la pared en el Prado? Y lo consiguió que se pusiera. De hecho, consiguió eso y consiguió que los guías tengan que estar todo el día mirando, porque siempre hay alguien que se quiere hacer una foto con el cuadro de Rosa Bonheur para poner en las redes sociales y decirle a Luis: ¡hey! ¡Mira! ¡Está aquí! Entonces, bueno, por un lado, gracias Luis por esa iniciativa que tuviste y que conseguiste. Además es un cambiacartelas profesional, eso ya es otra historia. Y yo no sé si a raíz de ahí o de antes o después o lo que sea, pero por ejemplo el año pasado, bueno, es que no sé, porque con esto del COVID a mí los años se me han juntado, pero cuando se volvió a abrir los museos y demás después del COVID, el Museo del Prado hizo una exposición que se llamó Invitadas, que el título llevó a equívocos a mucha gente. Hizo una exposición sobre las mujeres artistas, ¿vale? O sea, esto es un movimiento, el del revisionismo histórico que estamos viviendo, que no se va a quedar aquí, que aunque parezca una moda, no creo que sea una moda, sino que va a ir más allá, y gracias a él vamos a conocer a muchas mujeres artistas que han estado ocultas, que han estado tapadas, que han estado olvidadas y que merecen estar en un lugar que le corresponde. Que repito, no es cuestión de quitar a hombres artistas para poner a mujeres, no es cuestión tampoco de estudiar solo mujeres artistas por un lado y hombres artistas por otro. Evidentemente tenemos que hacer bastante hincapié en estudiar mujeres artistas, porque han sido olvidadas durante tanto tiempo que hay que hacer como un sobreesfuerzo para sacarlas a la luz, porque ellos ya están sacados a la luz, pero a ellas no, a ellas hay que sacarlas. Pero en realidad todo este esfuerzo que se está haciendo no es para crear una historia del arte femenina y una masculina, sino para crear una historia del arte conjunta. Y no hablar, bueno, ahora vamos a hablar de lo que hacían los hombres y ahora vamos a hablar de lo que hacían las mujeres. No, es que estaban a la par. Por ejemplo, si volvéis a ver o si habéis visto mi vídeo sobre el impresionismo, que os lo pongo aquí también, aprovecho para hacerme la autopromoción, os daréis cuenta, y os lo cuento, que a la par que había impresionistas hombres, había mujeres. Fue uno de los primeros movimientos que aceptó abiertamente a mujeres y que estaban más o menos a la misma altura, dentro de lo que les permitía la sociedad del momento, pero eso es un cambio brutal, ¿vale? Entonces, como digo, la cuestión no es de hacer una historia del arte femenino y una masculina, no, es hacer una historia del arte universal, de hombres, de mujeres, las dos cosas a la vez, que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Entonces, bueno, esta es mi opinión personal. Esto era lo que os quería contar. Creo que no me dejo nada. Espero que no sea excesivamente largo el vídeo. Y estoy abierta a cualquier opinión, siempre desde el respeto. Así que dejadme lo que opináis en los comentarios, o si queréis responder con algún vídeo, tenéis algún canal o lo que sea. Pasquino, os espero. Así que, pues nada, como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.